Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a una nueva entrega de Actualidad Preventiva, donde semanalmente le tratamos temas relacionados con el lavado de activos y la criminalidad organizada, tanto el señor Andrés Terrero como quien les habla, Arnaldo Sánchez Brugal. En esta semana han surgido algunos temas nuevos. Entre ellos tenemos la publicación de lo que es el índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional, donde es importante, antes de entrar en el tema que vayamos a tratar hoy, darle lectura a algunos de los puntos que también nos van a servir de base para poder profundizar en lo que vamos a tocar. Me permito buscar aquí algunas ideas que le voy a leer desde el informe. Según el informe, en este año todavía existen 124 países que se mantienen en su mismo nivel, que no han tenido ningún tipo de avance en el mismo. Algunos países sí han avanzado, entre ellos República Dominicana, que subió 3 puntos, creo que fueron, y otros países han mantenido y algunos han bajado. Lo que nos dice que la lucha contra la corrupción es un tema que, aunque sigue siendo de gran importancia, es un tema que los estados le ha sido difícil combatirlo y poder lograr resultados orientados hacia lo mismo. Una de las cosas que critica o que señala el informe es cómo muchos países se han preocupado por lo que es la corrupción pública, sin embargo no existen leyes para lo que es la corrupción privada. Y otros, aunque han publicado mejoras, han emitido nuevos instrumentos, simplemente se han limitado a la emisión de estos instrumentos y su aplicatoriedad o su institucionalidad en los países no la aplica. Entonces no hacemos nada con tener leyes y más leyes sin lograr un objetivo, si no se busca un objetivo, si no se procura el cumplir con el fin último que persiguen esos objetivos. Menciona, por ejemplo, a países como Colombia, Perú, México, cuyos resultados, Colombia, aunque mejoró en 2 puntos, también sigue habiendo un tema en lo que es la aplicatoriedad de la legislación. Y menciono estos países porque precisamente en el día de hoy vamos a estar hablando con nuestro amigo Roberto Mella nuevamente, y vamos a estar hablando de una publicación o una solicitud que hizo el CONEP, el Ángel y otros grupos de instituciones, basado en la ley de partidos que está ahora mismo discutiéndose en el Congreso, donde solicitan que sea incluido como sujeto obligado de la ley de prevención del lavado de activos las organizaciones o los partidos políticos. Y estos países usan como ejemplo a estos países que tienen a los partidos incluidos como sujetos obligados. Pero volvemos a la idea básica de esto, es que no es tú tener leyes, no es tú tener políticas, sino que estas políticas sean efectivas y que en realidad logren el objetivo que se persigue. Estamos completamente de acuerdo con la transparencia que debe existir y que lo que se busca es precisamente esto, que exista transparencia en lo que es el accionar, el diario de vivir de un partido político y evitar que el mismo sea utilizado para prebendas y conseguir situaciones que conlleven hechos negativos hacia la sociedad. Roberto, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Arnaldo, como siempre, por la invitación. Para mí un honor siempre acompañarte, tanto a ti como a Andrés, que pues, hoy no pudo estar con nosotros, pero estamos aquí en representación y analizando un tema de mucho interés, muy interesante, que no es nuevo, realmente es una propuesta ya que se había planteado en otras ocasiones. Recuerdo cuando se emitió la nueva ley 155-17, a todos les parecía muy interesante cuando comenzaban a entender la figura del sujeto obligado, que existe de la ley 7202, pero no había sido tan famoso, ¿no? Cuando estudiaban la figura les parecía sumamente interesante como herramienta
para el combate a la corrupción, volviendo los partidos políticos como sujetos obligados. Definitivamente una propuesta que tiene un trasfondo y una motivación suficiente, ¿no? Me parece que las motivaciones son importantes, pero quizás la herramienta o el control que se quiere utilizar, no, particularmente a mí, no me parece que sea el adecuado, sobre todo cuando tenemos otras leyes que tienen disposiciones sumamente interesantes y que ya regula los aportes de los partidos, que es lo que en realidad deberíamos estar procurando, es la aplicación o la aplicatoriedad de, claro, esta legislación. Eso a mí me parece que es hacia allí donde debe de estar la propuesta. Creo que dentro de la figura del sujeto obligado hay prácticas que sería muy interesante llevar a un partido político. Eso como sí, mejor práctica. Como buenas prácticas, llevarlo. A mí me parece muy bien esto. Ahora, para mí particularmente, pienso que convertir un partido político en un sujeto obligado desnaturaliza la figura per se del sujeto obligado. ¿Por qué? Porque a usted no le convierten en sujeto obligado, ¿por qué tan delincuente sea ese sector? Ese no es el objetivo, sino qué tan vulnerable, es decir, qué tan fácil es para cualquiera ir a su institución y tomar dinero de procedencia ilícita y comenzar a convertirlo en procedencia lícita, o más bien, no va a ser nunca procedencia lícita, pero blanquear o encubrir su procedencia. Y eso, cuando uno analiza la figura del partido político, yo particularmente no lo entiendo. Para lo que yo entonces te diría que partiéramos, ¿verdad?, definiendo qué es lo que es lavado de activos y qué la misma legislación dominicana señala que es un sujeto obligado. Claro, mira, el lavado de activos, y ya lo hemos conversado aquí antes, pero repasando, básicamente son operaciones, transacciones, digamos, estrategias económicas, financieras, que buscan darle apariencia lícita a dineros que no son de procedencia lícita. Y la propia ley establece cuáles son los delitos precedentes, ¿no? No solamente está el narcotráfico, ya sabemos que allí están la corrupción, el proxenetismo, muchísimos otros delitos precedentes, el tráfico de órganos, el tráfico ilegal de armas, etcétera. Hay mucho allí. El delito medioambiental está allí, el delito tributario, que ustedes lo han analizado en otras ocasiones. Entonces, lo que se le dice a una serie de actividades, no porque son delincuentes, sino porque son vulnerables. Es decir, cuando usted selecciona a un sujeto obligado, no es, vamos a ver, ¿dónde se está lavando activos hoy en día? ¿Qué tipo de actividades toman personas, capitales, para entrarlo y comenzar a lavar activos a través de ellos? Y ese dinero vuelva a mí, me regresa a mí con una justificación. Exactamente, blanqueada. Porque si esa fuera la razón, entonces tuviéramos a las discotecas, a los drinks, a los bares como sujeto obligado, porque allí están bien reflejados los hechos donde se han tomado capitales ilícitos, se han instalado este tipo de actividades y a través de esa actividad el propio dueño, los dueños de la institución van entrando dinero sucio y lo van encubriendo. Entonces, y que un elemento sine qua non también para el lavado de activos, que lo establece la misma ley cuando define los delitos precedentes, es que este delito haya producido algún beneficio, claro, riqueza a la persona que lo haga. O sea, yo puedo, el homicidio es un delito que está sancionado por más de 3 años, puedo ser sometido por homicidio, pero si no lo hice como un sicariato, por ejemplo, sicariato que no recibí ningún beneficio económico por esa, no puedo ser sometido por lavado de activos. Exactamente. Entonces, de la misma manera en la cual yo no puedo ir a una discoteca con 2 millones de pesos y gastarlo y salir con un cheque de 1 millón, es el mismo concepto que yo tengo para esa otra figura, que no solamente la propuesta está circunscrita hacia los partidos políticos, sino también que la propuesta se extiende a candidatos y a los propios PEP activos, ¿no? Entonces, definitivamente, y considerando esto que estamos conversando, se desnaturaliza. Es decir, en el lavado de activos yo voy a un banco, deposito dinero efectivo y recibo un volante de depósito, algo que acredita que ese dinero es mío y que yo puedo utilizarlo en la institución. Yo puedo hacer una transferencia y hacer un certificado de inversión. Puedo liquidar el certificado de inversión y comprar una flotilla de vehículos. Puedo vender esa flotilla de vehículos y construir un proyecto y vender propiedades inmobiliarias. Vendo la propiedad inmobiliaria y llevo 300 millones de pesos al partido político. ¿Qué obtengo a cambio?
¿qué activo recibo yo ahora para seguir encubriendo esas actividades? Entonces, en las conversaciones que yo he tenido, pero ¿y los favores políticos? Bueno, pero eso usted no lo atiende convirtiendo a la entidad en sujeto obligado. Eso usted lo atiende bajo las vías tradicionales de combate al crimen, lo penal. Usted no puede ahora combatir por lo administrativo lo que debió ser combatido por lo penal. Sí, porque el gran tema, lo que persigue todo esto, que es, como dijimos al principio, es la buena intención, es muy bien intencionado, es precisamente ir cubriendo esas debilidades que tenemos, institucionales que tenemos. Exacto. Pero no debemos querer satisfacer o resolver un problema buscando la justificación en algo que estamos haciendo mal, en algo que no estamos haciendo correctamente. Entonces volvemos y pegamos un parcho aquí, creamos otro parcho y vamos creando parchos y no va a tener el resultado perseguido. Que no va a funcionar. Entonces vamos creando lo que es un monstruo jurídico y vamos creando también una sobreaplicación de la legislación, que ese es otro tema que también pasa con el tema del lavado de la ley 155-17, y vamos creando una situación que entonces tú dices, pero es que es ilógico, es irrazonable todo lo que está pasando, porque la ley, en vez de buscar prevenir, entonces crea una serie de dificultades al libre y al buen desenvolvimiento de lo que es la misma economía. Así es. Y me preguntaban en una llamada que tenía, pero ven acá, Roberto, ¿y tú no lo consideras conveniente? Y yo le decía, bueno, a mí me encanta. Nuevo sujeto obligado para nosotros los asesores en prevención del lavado de activos significa más trabajo. O sea que a mí me encanta la disposición, pero no la veo factible. O sea, es un tema de que no pienso que atacará el problema. Lo que nos lleva a una segunda situación. El comité tiene... La ley le da el poder, la potestad, para reglamentariamente incluir nuevos sujetos obligados. Y él puede emitir mediante reglamento, ustedes son sujetos obligados. La segunda pregunta que hay que atender aquí, Arnaldo, ¿quién es la autoridad competente entonces? Porque esa autoridad competente no está en la ley, y hasta donde sé, para incluir una nueva autoridad competente no va a ser mediante vías reglamentarias, tendría que ser mediante la modificación de la propia ley, o escogiendo una de las autoridades competentes que existe para supervisar estos nuevos sujetos obligados, que van a ser partidos políticos, unos sujetos obligados transitorios, porque serían los candidatos, y unos sujetos obligados que son las mismas personas que están en el poder. Ministros, hay que considerar que el PEP no es solamente el presidente y los senadores, ahí están ministros, hay encargados de compras, hay toda una serie de figuras, jueces, o sea, policías, militares, todo eso tendríamos que comenzar con el andamiaje de conozca a su cliente, auditarlo, etcétera. Es como tú dices, estamos creando un monstruo enorme que al final no va a corregir el problema. Y que precisamente con lo que señalas de quién sería la autoridad competente, habría que buscar que por naturaleza, por definición, debería ser la Junta Central Electoral. Pero ya la Junta Central Electoral, en su ley 3318, tiene todo lo que es un proceso que los partidos deben cumplir para poder recibir aportes y para poder incluso hacer uso de los gastos que puede tener, el monto que pueden recibir. La transparencia. La transparencia que debe tener. Todo eso que podemos irlo desarrollando más ampliamente en los próximos segmentos, todo eso ya está en una legislación que es lo mismo que lograría tú hacer a ese partido político sujeto obligado. Una de las justificaciones con las personas que discutían sobre el tema que me daban era, que no todo se lo podemos dejar a la Junta porque la Junta también es nombrada por los partidos. Pero entonces vamos a estar en la misma situación, porque ¿quiénes nombran a las autoridades competentes que combaten el delito? Los partidos, los políticos. ¿Quién nombra al director de la UAF? ¿Quién nombra al Procurador General de la República? O sea, siempre vamos a estar en la vinculación con el poder público, con el poder político, para poder cumplir con lo que son las disposiciones legales. Entonces, el hecho de que lo incluyamos en una ley que sea un sujeto obligado y que creamos, entonces estamos logrando el mismo objetivo con una legislación que ya tenemos, que lo que tenemos es que hacerla efectiva. Yo tengo entendido que todavía la ley establece, por ejemplo, lo que se llama la unidad de análisis, la unidad financiera, unidad especial financiera en la Junta Central Electoral, que es la que debe ocuparse de todo esto, de recibir el listado de
los donantes, de saber el monto de los aportes, e incluso la ley llega a decir que no se debe dar ningún tipo de aporte a los partidos hasta que no cumplan con estas disposiciones. Entonces, pero esa unidad, a mi entender, o hasta donde yo he podido averiguar, no ha sido nunca operativa o no existe en la Junta Central Electoral. Mira, eso que tú dices, inclusive, Arnaldo, lleva a otra situación que hay que explorar y que de alguna manera, convirtiéndolos en sujeto obligado, va en contra de su propia ley, que es la ley de partido, ¿verdad? La ley que tiene aplicación directa sobre este tipo de controles. La ley 155-17 de alguna manera protege la información de los clientes, que ahora se van a convertir no en donantes, sino en clientes. Protege esa información con la confidencialidad, etcétera, etcétera. La ley de partido dice no, todo lo contrario. Usted debe hacerlo transparente. No es que vamos a proteger esa data, es que usted tiene que publicarlo inclusive en su página web. Dice allí, yo no he estudiado a profundidad la ley de partido, pero vi por lo menos la parte de donaciones. Y allí es muy clara el tipo de transparencia que deben de tener los partidos políticos. Si eso es lo que se quisiera lograr, ¿verdad? Que son una de las motivaciones muy bien sustentadas. Me parece que es un tema que deben de mantenerse sobre el tapete, pero quizá enfocar los cañones por otro lado, porque entonces en la ley 55 se activan toda una serie de cosas que cuando uno comienza a analizar esos actores de la política va a ser muy difícil hacer. Roberto, tenemos que irnos a una pausa, seguimos conversando después del corte. Muy bien.